Buenas tardes, perdón, a todos, a todas ya. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a la mesa institucional que ha estado antes. Os agradezco a todos personalmente, a José Antonio, que siempre nos apoya, al Servicio de Publicaciones, que tan amablemente han tenido a bien hacer todas las gestiones necesarias y todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Lucrecia, que está por ahí detrás, que es la única del Servicio de Publicaciones que he conocido personalmente y que he tenido trato con ella. Y por supuesto a Manolo, que acaba de irse como director del INDE, y a todos vosotros. Por supuesto, más que nadie, a mis compañeras, que son las que han colaborado tanto en la investigación en la que está basada este libro y en la elaboración de este libro, en la edición, en el caso de Rosa. Entonces, bueno, muchísimos agradecimientos. También le agradezco a Kika, que una vez más la menciono porque es verdad que ella es la que prologa el libro, ¿vale? Tiene unas palabritas muy halagadoras que en su momento fueron muy importantes, porque de hecho mi interés por el tema personal de la investigación en materia no de género, ¿no? Sino me dedicaba a temas de trabajo y demás, pero en materia de sindicalismo lo empezamos también con otro proyecto en colaboración con ella, que fue el papel de las mujeres en los movimientos sociales, concretamente en el sindicalismo, ¿no? Entonces, hay una estrecha vinculación, tanto emocional como vital, y también ahora académica. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí para darnos apoyo. Bueno, voy a hablar un poquito del libro, voy a intentar no hacer gran spoiler, porque entiendo que deberíais leeroslo todo por el módico precio que haya establecido la editorial, que ahora mismo no recuerdo cuál es, 18 euros, tienen ustedes disponible, y si no está en la biblioteca, que ya sabemos que es un servicio público, pero está en la universidad, que para eso existe, ¿no? Bueno, en principio voy a centrarme un poquito en ver las notas que tenía. Bien, básicamente la investigación de la que surge es un proyecto OTRI de transferencia, hablando de cómo transferimos el conocimiento, el trasvase de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad, ¿no? Entonces nace de un proyecto OTRI con Levantemos el Puerto, que es una agrupación política, y que nos encarga a este grupo multidisciplinar de investigadoras, que nos encarga la misión de analizar, porque estaban interesados en ver cuál era la representación de las mujeres en el ayuntamiento del puerto, porque el estudio de casos se centra en el puerto. Entonces, básicamente, hacemos como el objetivo fundamental a raíz de esa investigación es visibilizar cuál es esa situación. Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a una investigación, normalmente lo primero que hacemos, sabemos todos los que estamos aquí, alumnado incluido, sobre todo los de técnica de investigación, que lo primero que tenemos que hacer es buscar referencias teóricas, referencias científicas, empíricas, de estudios anteriores, para ver cómo se enfrenta el abordaje de determinadas temáticas. Entonces, desde la perspectiva de la literatura y de investigaciones previas, nos encontramos con que no había investigaciones en esa materia. De hecho, entendemos que este libro es muy recomendable, porque yo lo diga, porque efectivamente viene a cubrir un hueco muy importante en materia tanto de sociología del trabajo, que es donde yo me muevo tradicionalmente, donde me suelo mover desde el punto de vista del género en el trabajo, y también mujeres en movimientos sociales, y resulta que la literatura que existe en materia de sociología de mercado laboral, desigualdades de género, eso está muy estudiado, hay muchísimos estudios, y hay muchísima literatura al respecto, desde una perspectiva crítica feminista muy interesante, eso por una parte, que además se refleja aquí, en este libro. Por otra parte, desde el punto de vista de la administración local, hay muchos estudios, pero siempre relacionados con la perspectiva política, es decir, la representación sustantiva de las mujeres en la administración local, en política en términos generales, pero en la administración local poquito, realmente poquito, no hay mucha materia. Y luego, por otra parte, sí es verdad que desde la perspectiva política también se analiza como material de evaluación de políticas públicas de cómo las entidades locales gestionan las políticas públicas en materia de empleo y género. De eso existe, tampoco demasiado, pero también existe. Pero
no existían datos, o no hemos encontrado datos, ahora os voy a mencionar una cosa que acaba de salir recientemente, no existían datos de cómo los entes locales, cómo se estructura el trabajo de las mujeres en los ayuntamientos, cómo los entes locales gestionan sus propios recursos humanos con respecto a la distribución de hombres y mujeres. ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Dónde nos acumulamos? ¿Existe brecha salarial? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una administración pública que tiene un obligatorio cumplimiento de una normativa muy rigurosa y tanto en materia de género y en todos los ámbitos. Entonces, claro, parece que es un poco atrevido, en principio, ¿no? Sobre todo de la gente que trabaja en temas de gestión pública, como osas a decir que hay una distribución desigual, como osas que hay una desigualdad de género palpable en esta materia, ¿no? Y la realidad es que, como bien, no sé quién lo estaba comentando, me parece que ha sido José Antonio, es que efectivamente los derechos los tenemos, la normativa existe, y lo preguntaba Rosa ahora mismo. La normativa existe, los derechos existen, de hecho cada vez hay un desarrollo normativo muchísimo más amplio, más protector con respecto a la exclusión de las mujeres del ámbito laboral. Pero la realidad última es que seguimos enfrentándonos a los mismos obstáculos que teníamos hace 20 años, ¿vale? Y cuando digo 20, puedo decir 40. Bueno, 40 a lo mejor un poquito, ¿vale? Evolución, hayla, ¿de acuerdo? Como las meigas. Pero realmente eso no se materializa en la cotidianidad del trabajo de las mujeres, como se demuestra en este libro. Entonces, bueno, básicamente lo que nos planteamos como objetivo general del libro, por tanto, fruto de este trabajo, es visibilizar la posición de las mujeres en el ámbito local. Lo hemos hecho a través de dos objetivos fundamentales que cubre el proyecto, y ahora voy a hablar un poco de la estructura del libro. Y los dos objetivos fundamentales es, por una parte, hacer un acercamiento teórico, analizar teóricamente desde una perspectiva crítica feminista, desde la sociología de las organizaciones, y desde el análisis del mercado laboral, hacer una especie de parte teórica previa, ¿no? Un bloque de 3 capítulos donde se incorpora el capítulo de la compañera Rosa sobre la visión jurídica y de cómo se han ido implementando estas normativas desde un ámbito más genérico hasta lo más particular de la administración local. Y la otra parte del libro está fundamentada en los resultados personales que hemos obtenido a nivel individual del grupo en el análisis del Ayuntamiento del Puerto concretamente. Como sabéis, además hemos utilizado un enfoque metodológico que ha mezclado lo cuantitativo del análisis de fuentes secundarias. Hay un capítulo específico de metodología donde se analiza y se expone cuáles son toda la documentación oficial que hemos manejado, fundamentalmente la RPT, la relación de puestos de trabajo, el dato fundamental que hemos obtenido, que tampoco os creáis que fue muy fácil el acceso. Y luego hemos combinado con una metodología cualitativa que para nosotros es fundamental, porque tenemos que conocer la realidad desde la perspectiva de las protagonistas, de los protagonistas, y cómo interpretan ellos su realidad. Entonces, en este caso, la parte cualitativa se formó a través de entrevistas personales, en ámbito, se explica en la metodología, en áreas feminizadas, áreas masculinizadas y en áreas neutras, ¿vale? No voy a entrar en las conclusiones porque mis dos compañeras, cada una se van a encargar un poquito de comentar las conclusiones cuantitativas por una parte y las cualitativas por otra. Pero es apasionante, os lo digo ya, no quiero... Bien, entonces, bueno, comento un poquito la estructura del libro. Y en el libro tenemos, perdonadme, estoy ya con el cerca y el lejos, la estructura del índice, el prólogo, como ya os he comentado, lo hace mi queridísima Kika González, y luego empezamos con un capítulo introductorio sobre el objeto y un poco esto que estoy explicando ahora, ¿no? De cómo se marca la obra y de dónde surge. Posteriormente hay un capítulo que se dedica al posicionamiento metodológico y explica a nivel metodológico cuáles son las limitaciones, cuáles fueron las oportunidades que tuvimos y cómo se desarrolló el proceso, ¿no?, de investigación. Y posteriormente empieza el primer bloque que son las miradas críticas de género desde lo social y desde lo jurídico. Es importante porque antes de empezar a ver los resultados empíricos de la obra, yo creo que es muy interesante hacer un encaje teórico
a nivel de literatura científica, de dónde salen estas justificaciones, en qué se han basado otras autoras, que son autoras las que se dedican a investigar estos temas, porque el encaje teórico, que siguen siendo las mujeres las que se interesan por estos temas en términos generales. Aunque me sorprende y me congratula ver que en el magnífico sello editorial de la UCA tenemos esas inquietudes y son hombres los que hacen libros relacionados con temática femenina. Me encanta. Y además ese es el camino, ¿no? Entiendo que ese es el camino. Entonces es un compendio más o menos de críticas feministas, críticas desde la perspectiva de género, a qué espacio social ocupan las mujeres en las organizaciones en términos generales. Entonces va desde la sociología de la organización hasta las mujeres en la administración, desde especialistas en ciencia política y de la administración, que se dedican fundamentalmente a criticar las supuestas cuestiones de neutralidad burocrática y asepsia en las que se basa la administración para hacer sus procesos de selección, su elaboración de competencias de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ya os digo, es una mirada crítica desde la sociología del trabajo, de las organizaciones y de las relaciones laborales. Por otra parte, se hace una contextualización. También os digo que estos datos son del año 2019 y ha habido, pandemia por medio, muchos cambios, tanto legislativos como contextuales, tanto en el mercado laboral como en las administraciones, como, en fin, ponerlo en su contexto, ¿no? Pero bueno, sí que no dejan de ser datos que en general se pueden seguir tomando literalmente como son, porque para nuestra desgracia no ha habido grandes cambios, sobre todo en la contextualización de los datos del mercado de trabajo, de las mujeres en la administración, en términos generales, de la administración nacional, administración autonómica y administración local, ¿vale? En general, como contextualización. Posteriormente tenemos un recorrido, que es el capítulo de Rosa Gallardo, de la compañera. Ella es profesora de Derecho, bueno, nos conocemos todo el mundo, en fin, por si las moscas. El recorrido de la protección jurídica de la igualdad de género desde la óptica del derecho comunitario, laboral y penal. Y ya con este capítulo cerramos la parte más teórica y entramos al análisis ya en profundidad y pormenorizado del estudio de caso. Ahí, a partir de ahí, bueno, el segundo bloque lo hemos titulado La desigualdad de género en la administración local a través del caso del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Empieza con un análisis de la presencia de las mujeres en los órganos de representación, es decir, los órganos institucionales, realmente sería la representación política. No era nuestro interés fundamental, pero es necesario hacer énfasis en este análisis, ¿no? Entonces, la representación tanto en el gobierno, dónde están, en qué concejalías están, qué importancia tienen las concejalías que detectan, qué capacidad operativa tienen esas concejalías, qué presupuesto manejan esas concejalías, etc. También se analizan los espacios de participación dentro del ámbito local y la representación sindical dentro del ayuntamiento. Luego, el siguiente capítulo se analiza el empleo en la administración local desde la perspectiva de género, la distribución de las áreas por categorías, por puestos de trabajo, por áreas feminizadas y no feminizadas, etcétera, que no voy a entrar y nos va a comentar la compañera Belén posteriormente, cuáles son los puestos de trabajo feminizados, etcétera, etcétera. Y en el siguiente capítulo analizamos algo que también es fundamental y que no le prestamos atención, que son los servicios externalizados. Una de las bases fundamentales o de la importancia que entendemos que tiene esta investigación es que el ayuntamiento es la institución más cercana a nivel político que la ciudadanía tiene. Es decir, con todo este clima de pauperación de la imagen política pública que sabemos que existe, si los ayuntamientos, que son los entes locales más cercanos y la primera cara de la política, realmente, de la actividad política que se encuentra en la ciudadanía, no cuida estas cosas, imaginémonos qué hace la empresa privada, ¿vale? Entonces, hablando de empresa privada, uno de los focos fundamentales también está en los servicios que se externalizan. Por tanto, las empresas privadas que están externalizando, que están cumpliendo con un deber que debería cumplir el ayuntamiento como entidad pública, cuya misión es el bien común en última instancia, la están dando empresas privadas
que pueden tener unos niveles de calidad de servicio fantásticos y una eficacia fantástica, pero no nos olvidemos que la eficacia está en relación coste-beneficio para las empresas, para los ayuntamientos no. Bueno, para los ayuntamientos también, pero de otra manera. Entonces, eso es desde nuestra perspectiva nos parece vital para saber hasta qué punto la administración pública tiene que hacer un seguimiento riguroso de a qué empresas les concede qué servicio, en qué condiciones y qué actividad, o sea, y qué tipo de relación laboral tienen con sus trabajadoras y con sus trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, ese seguimiento, bueno, como decía Rosa, y como otras tantas cosas, que hay mucha voluntad política, pero luego se queda en papel mojado, ¿vale? Entonces, uno de los, entre otras actividades que están externalizadas, pues tenemos la limpieza viaria y recogido de residuos urbanos, playas y espacios forestales, servicio de agua, autobuses urbanos, limpieza de colegios y dependencias municipales, servicio de ayuda a domicilio, en términos de relación con la dependencia, parques y jardines, servicios de salvamento y socorrismo, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que esa es la cara que ve del ayuntamiento la ciudadanía, ¿vale? Esa es la cara. Bien, digo por la imagen pública de las instituciones locales. Bien, por otra parte tenemos, ese es el capítulo 8, yo sé que estáis perdidos ya, pero yo os lo comento otra vez. El capítulo número 9 habla de la parte más cualitativa de la investigación, que bajo nuestro punto de vista es la más importante. De hecho, esto está dentro del posicionamiento metodológico, porque es verdad que la cuantificación, técnica de investigación social, la cuantificación es fundamental para saber cuál es el contexto de la realidad, pero la interpretación y la calidad y la riqueza que nos aportan los datos cualitativos no tiene comparación con el 33% del... ¿vale? Es decir, la imagen puede ser interesante y es necesaria, la cuantitativa, la estadística, pero la realidad como la viven y como la perciben las propias mujeres es muchísimo más importante que un dato numérico, que también lo es, ¿vale? Bien, eso por una parte. Ahí tampoco entro, pero nos quedamos con el siguiente capítulo, que es una de las compañeras, Vanessa Bernal, que no ha podido, perdón, Gómez, que no ha podido venir, porque también es profesora, tiene sus clases y sus cosas y ha sido imposible. Ella era concejala de Levantemos el Puerto, fue la que se encargó de hacer con nosotros, la que nos solicitó el estudio original, y de hecho, siendo ella antropóloga, doctora en antropología, además de trabajadora social, concejala y con una vivencia de primera mano en la política local en los años en que fue concejala, hizo un capítulo que para mí, yo os lo recomiendo encarecidamente porque es fantástico, desde un posicionamiento metodológico del conocimiento situado, es decir, no hablo desde la asepsia que se supone que tiene un dato estadístico, no hablo desde la asepsia cuantificadora, empírica, estadística, hablo desde mi experiencia profesional, mi mirada surge desde aquí y tengo capacidad analítica suficiente como para evaluar mi entorno. Eso lo tiene todas las protagonistas de cualquier técnica cualitativa, pero ella lo tiene validado muchísimo más porque ella misma es investigadora. De tal manera que esa es la perspectiva. Y yo os sugiero que veáis cómo analiza y cómo pone el marco, y sobre todo cómo son los ataques sistemáticos salvajes en las redes sociales, fundamentalmente, hacia las figuras de mujeres, porque eran dos concejalas concretamente en ese momento, de dos mujeres de un partido político de izquierdas, con un nivel de exposición pública que por supuesto los hombres no lo han tenido en la vida. Vamos, lo tienen pero a los hombres se les respeta a nivel político, ¿de acuerdo? Las mujeres tenemos otras características y aparte de toda la violencia simbólica está otro tipo de violencia que ya es realmente física, es decir, si leéis, bueno, os voy a decir una cita de un no sé si es un Twitter o un comentario en el Facebook o un tal, de Diego King de los Mares. Esa puta tiparraca, un tiro en la nuca a esa vergonzosa y asquerosa. Dios me libre de encontrármela en la calle, malnacida de mierda. ¿Os he dejado bien el cuerpo? Ese era lo que... Entonces, esto es la realidad, ¿vale? No significa,
por favor, no vayamos a caer en el not all men, ¿no? No vayamos a caer en el problema de que yo estoy en política, soy un hombre absolutamente respetuoso, por supuestísimo. La gran parte de la comunidad política es así, ¿vale? Gracias a Dios, la Virgen del Carmen Coronada, que diría mi tío Carlos. Pero la realidad es otra, que hay muchísimo, y bueno, ya sabemos, ¿no?, que hay una movilización antifeminista cada vez mayor, y sobre todo a través de las redes sociales, que ya sabemos cómo se maneja. Entonces, aparte de otras sutilezas que podía haber dicho, ¿vale?, he preferido coger esta cita por aquello del impacto. Entonces, por último, perdonadme porque ya estoy en el último capítulo. Bueno, las conclusiones, tenéis las conclusiones más o menos genéricas del estudio de caso, y por si alguien quiere abundar en los datos, hay un anexo donde están todos los datos, porque aquí se comentan muchas áreas, pero hay otras que se comentan menos porque los datos no son tan relevantes y no son tan interesantes para los estudios de estudio. Entonces también están ahí por si necesitáis verlo en algún momento o si queréis consultarlo. Tenemos, sí, efectivamente, vamos a poner un momentito vídeo final. Este es un vídeo que hicimos dentro del proyecto para la presentación, ¿vale? Es muy cortito, lo voy a poner un segundito y posteriormente le doy la palabra a, como va con el tema cuantitativo, sí, la compañera Belén Macías, que es profesora también de la Facultad de Ciencias Sociales de Publicidad. ¿Por qué hablamos de infrarrepresentación? Las mujeres somos el 51% de la población portuense, pero ¿estamos representadas al 50%? En la administración pública en teoría sí, porque así lo marca la ley, pero ¿es una realidad? ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres en el ayuntamiento del puerto de Santa María? ¿Dónde están las mujeres en nuestro ayuntamiento? Un equipo de la Universidad de Cádiz, financiado por Levantemos el Puerto, ha realizado un estudio en el que se demuestra que existe una infrarrepresentación de las mujeres en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Algunas conclusiones son: áreas y profesiones totalmente feminizadas, que se valoran menos. Otras muy masculinizadas, que se valoran más y que refuerzan la segregación horizontal. Las jefaturas de servicio son ocupadas por hombres en un 89%, que prueban un claro techo de cristal para las mujeres. En general, el estudio demuestra esta infrarrepresentación de las mujeres con más datos. Si quieres consultar el estudio entero, entra en el libro. Sí, es un momento de... Sí, sí. Ahí va. Bueno, yo voy a intentar ser lo más concisa posible, entendiendo que hablar de temas cuantitativos pues es un poquito más difícil, sobre todo si no estamos viendo la exposición de las gráficas y demás, porque se hace un poco al final una marabunta de datos que no se comprendería. En primer lugar, como hemos apreciado también en el vídeo, que nos servía muy bien para sintetizar a modo de exposición, pues vemos ahí ya un poco la gran desigualdad y yo voy a comentar un poquito de estos datos. Reitero en este caso y me sumo, como bien ha dicho Eva, a todas las gracias tanto por estar asistiendo aquí, por la edición del libro, asistencia que han tenido, y sobre todo también, pues lo que hemos dicho antes, ¿no?, por las compañeras de Levantemos, por arriesgarse a hacer una propuesta de proyecto tan dura, porque realmente intuían por dónde podía salir, porque estando dentro se podía apreciar algunos sectores, pero no todo y no la envergadura que tuvo, porque, bueno, claro, esto saltó bastantes ampollas y crispaciones. Entonces, si ya tenían gente en contra,
como yo que soy ciudadana del puerto doy fe que la tenían, como estaba diciendo antes, desde los mismos carteles propagandísticos ya se les comentaba cosas vía online de, yo qué sé, cuestiones de apariencia como a ver si se peinan, vaya caras que tienen y demás, cosa que en el caso de los hombres pues no había ningún comentario. Pues bueno, es duro el que se hayan tenido que hacer este callo para ir soportando esta situación. Entonces, bueno, yo vengo del ámbito de la comunicación, más de la comunicación social, de hecho soy doctora en ese ámbito y doy clases en publicidad, pero como ya vemos al final es una línea muy transversal que hemos ido tocando. Bueno, pues en este caso, como bien ha dicho Eva, nosotros trabajamos sobre todo con relación a los puestos de trabajo, con la RPT, que esa digamos que es la que podíamos tener un poco más a mano, pero el problema ha estado también en que también hemos contado con otro tipo de documentación que no siempre venía facilitado en las páginas de transparencia del propio ayuntamiento, o si venían pues muchas veces estaban desactualizados. Entonces en ellos pues buscábamos cosas como las empresas de servicios y que estaban externalizadas, estas contratas que bien ha comentado Eva, y que pues bueno, buscábamos en ellos lo que eran las categorías profesionales, la titulación, los complementos específicos y los complementos de destino, la antigüedad y el tipo de contrato, el carácter descriptivo y la distribución de las frecuencias en las que a lo mejor podía existir esta presencia de diferencias cuantitativas, si habían estudiado, se han estudiado también perfiles como personal laboral y personal funcionariado, y aquí de hecho tenemos enumeradas los diversos textos en los que nos hemos basado, como la RPT referido al personal, el reglamento de participación ciudadana, acuerdos reguladores de condiciones de trabajo del personal funcionariado, el convenio colectivo, la RPT de plantilla de personal de órganos descentralizados, retribuciones de altos cargos, entes instrumentales, acuerdos aprobados por el ayuntamiento. O sea, hemos ido un poco pormenorizados a todos los datos que podían ser un añadido para dar cuenta, ya que muchas veces las RPT no especificaban exactamente a qué se debían estos elementos añadidos de, como he dicho antes, pues que pudiéramos tener de complementos específicos o complementos de destino, ¿no? Entonces íbamos buscando a ver a qué se podían deber este tipo de sistemas, organigramas, más convenios colectivos, provinciales. Bueno, la verdad que incluso si había algún plan de igualdad de alguna empresa concesionaria de los servicios municipales, pliegos de técnica administrativa, en fin, como veis, bastante arduo el trabajo en cuanto a contenido. Y luego, sobre todo, en el capítulo 7, que mencionaba antes Eva, pues lo que veíamos sobre todo era ya ir un poquito más a los puntos concisos, que yo en este caso comentaré algunos de los sectores donde han sido más feminizados y más masculinizados, y porque aunque algo ya se ha mencionado ahí. Pero un dato que queda bastante significativo y que nos llama la atención es que, por ejemplo, bueno, pues simplemente a simple vista, con ir viendo este tipo de datos, se usa un lenguaje totalmente segmentado, en el cual vemos como la denominación de puestos de trabajo de estos documentos, pues hay claramente una distinción de limpiadora, puericultora y lavandera, donde jefaturas están totalmente puestas luego en masculino, y titulaciones de la misma forma, como jefe de servicio, jefe de sección, arquitecto, ingeniero, peón, portero, capataz o administrativo. Entonces dices tú, bueno, pues si en la misma nomenclatura ya me está indicando el sexo al que va, ya es como que te está desvelando que incluso si en un caso me parece que solo en uno había a lo mejor una jefa o una arquitecta que no era ni fija, pues prácticamente se le seguía denominando en masculino porque, bueno, todos eran masculinos, ¿no? Entonces, siendo datos cuantitativos, llama mucho la atención que este tipo de elementos ya pasen, ¿no? Nosotros hemos visto una plantilla total de cerca de 600 personas que tiene la administración local, con un 57% de puestos de trabajo que están desempeñados por hombres y un 43% de mujeres, que a priori pues podemos ver que son unos datos en cuanto a numérico bastante próximos. El problema está en la distribución de los mismos.
La distribución podemos ver diferentes gráficas, todas hechas a partir de elaboración propia, pero algunas de las que vemos son que medio ambiente y fomento, pues por ejemplo estaría un poco más equilibrado, pero economía, gobierno y organización habría menos mujeres y además en este caso tendríamos sobre todo categorías siempre inferiores y puestos feminizados. En bienestar social y servicios culturales tenemos muchas más mujeres y en puestos totalmente feminizados. Luego vemos también cómo dentro de estos trabajos feminizados, pues vemos cómo hay una ocupación clara y nítidamente, como digo aquí, feminizada, donde vemos que serían puestos de trabajo que en muchos casos se considerarían como de un escalafón inferior en cuanto a nivel de trabajo. Entonces vemos cómo está el de limpiadora, puericultora o monitora, que serían 100% ocupados por mujeres, y la remuneración, como digo, va asociada literalmente a una economía más baja. Sin embargo, pues todo lo que era, como digo, de cuidadora, que tenía que ver también con personales desfavorecidos, dificultades económicas, físicas o sociales o infancia, seguían siendo también siempre los cuidados las mujeres. Sin embargo, los puestos de trabajo que llaman la atención por su nivel de masculinización estaban más relacionados con trabajos físicos o manuales, viéndolo sobre todo con diferentes segregaciones, en algunos casos pues construcción, carpintería, albañilería, electricidad, mantenimiento. Pero en otros vemos, como ahora detallaré, pues que muchos de los temas era que si había alguien dentro de la empresa que era dedicada para mantenimiento y limpieza, pues los puestos que tenían que ver con algún tipo de maquinaria, sí estaban hombres, aunque solo fuera uno, en toda la plantilla, con todas las limpiadoras mujeres, cuando a ellas, por ejemplo, con todo el tratamiento de productos químicos, no había ninguna variación económica, ni plus, ni nada similar, pero sin embargo a él, por llevar la máquina, sí. ¿Vale? O sea, no era casualidad, esto se repetía. Entonces, ¿qué es lo que apreciamos? Pues apreciamos, como ya indicaba en el inicio, que tenemos una segregación vertical con efectos que serían el techo de cristal, el suelo pegajoso y la brecha salarial, donde pues vemos como lo que decíamos, que hay un 75% de posiciones de más rango de puntos de vista profesionales ocupados todos por hombres. Y pues vamos viendo cómo este cargo más extendido en cuanto a número sigue siendo ocupado en un 89% por hombres y un 11% de mujeres. Bueno, tendríamos muchos más que nada, como digo, recalcaba sobre todo algunos datos como esto que decíamos de productos tóxicos, pero bueno, sobre todo destacar que escasez de mujeres en posiciones relevantes dentro de la jerarquía laboral, a pesar de existir un mayor número de empleadas tituladas superiores que el de hombres. Que ese sería el dato último con el que yo quería concluir esta parte. Hay muchísimos más, desgraciadamente, de la misma dinámica, pero bueno, creo que más o menos ya nos dan una idea del panorama en el que nos movemos, porque esto es para que cuando, si alguien queda, ¿no?, o si queda lugar a dudas, que a lo mejor muchas veces dicen, bueno, pero esto son cosas, ¿no?, como sacadas de contexto. No, estos son datos, no nos estamos basando en suposiciones. Estos son datos que se repiten en muchas ocasiones, no solo en un departamento, y que vemos que están completamente contextualizados por todo lo anterior citado. Entonces ahora mi compañera Rosa Gallardo nos podrá dar una disposición un poco más específica ya de la parte cualitativa que vimos. Gracias. Bueno, aquí, sí. Hola a todos, a todas. Gracias por la oportunidad. No sé si hay alguien aquí que levantemos que hemos tenido para investigar un tema como este, tan necesario, tan importante. Y bueno, a mí yo realmente he disfrutado muchísimo en esta investigación, a pesar de que ha sido muy duro y hemos tenido momentos muy tensos, es cierto. Pero la oportunidad de investigar en un ámbito como es la discriminación en la administración, que en un principio cuando comenzamos
pues inclusive dudábamos, bueno, si hay estabilidad laboral, no creo que nos encontremos demasiados casos, pero a medida que avanzábamos nos encontrábamos más de lo que suponíamos algunos, más de lo que realmente, bueno, y nos podíamos imaginar. Tras lo cuantitativo, pues viene un pequeño análisis de lo que fue el análisis cualitativo, lo que fueron las entrevistas. Las entrevistas fueron muy bonitas. Realmente la labor de entrevistar a todas esas mujeres que formaban parte de la administración local, del Ayuntamiento del Puerto, fue muy bonito. Entre otras cosas porque se produjo realmente un proceso de reflexión. Esto que os acabo de decir, cuando nos presentan el reto de investigar en este ámbito, y en un primer momento teníamos duda de encontrarnos realmente ámbitos de discriminación muy claros, pues supongo que a ella también les ocurrió, y en un principio o lo negaban o paraban y empezaban a reflexionar. Y por eso digo que fue realmente un proceso de reflexión. Si bien no se evidenciaba demasiado en el acceso al puesto de trabajo, sí a medida que hablábamos, que preguntaba sobre las condiciones, sobre bueno, cómo llegaban arriba, cómo se ascendía, cómo se llamaban los puestos altos, o qué trato tenían con los compañeros, ahí ya empezábamos a evidenciar lo que se conoce realmente como micromachismo. Y eso es una realidad, y una realidad que afecta, y afecta pues materialmente, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de discriminación en el ámbito laboral, tenemos que hablar, por supuesto, de discriminación relacionada con el género, de conciliación. Porque realmente, de alguna forma, es el germen de todo. Es el origen de mucho, de todas estas cuestiones que hablamos. Porque el rol asociado a la mujer es el de cuidadora. Y de hecho, ellas hacían referencia a la necesidad no solo de cuidar a sus hijos e hijas, también de cuidar a sus padres. Es decir, que el rol de cuidadora aparece y no desaparece tan fácil, porque realmente las hijas son las que tienen que cuidar a sus padres también, y eso está establecido así socialmente, ¿no? Y claro, eso les afecta, y ahí entonces cuando tenemos que hablar del techo de cristal y tenemos que hablar pues de esa brecha salarial, porque realmente inclusive en áreas feminizadas, que ya me han dado el dato, pues nos encontramos con hombres jefes, con hombres mandando. La brecha salarial, pues nos encontramos que en áreas, por ejemplo en el ámbito del trabajo social, pues no existen determinados reconocimientos salariales. Ellas han luchado mucho porque se les reconozca el plus de peligrosidad, que nadie lo duda en el ámbito de la seguridad de la policía. Y olvidamos que uno de las competencias de las trabajadoras sociales puede significar la retirada de la tutela de unos padres, y se pueden crear momentos realmente tensos. Es decir, es desconocer realmente en qué trabaja este área. Entonces, y ahí, permitidme que les dé un poquito de voz a ella. Decía, en cuanto estamos en una sala con varios técnicos que son hombres y mujeres, a lo mejor cuando entra una persona se piensa que yo soy un administrativo en vez de ser técnico, ¿sabes? Entonces, pues me hacen consultas de expedientes que a lo mejor mis compañeros pues a lo mejor no se lo hacen directamente a él, le hacen otro tipo de preguntas. Directamente la mujer no tiene conocimiento, no sabe, no manda, o como no toma ninguna decisión, pues tampoco su opinión o su posicionamiento ante algo va a ser igual de válido. Directamente, ¿no? en otro punto decía, a la hora de ascender yo siempre lo he visto, los hombres van a tenerlo más fácil, porque después había que hacer, y hay que hacer muchos cursos, y las mujeres con venir por la mañana ya nos cuesta, ¿sabes? Yo muchísimos cursos no los he hecho, muchos son por la tarde, muchos cursos son fines de semana, yo he renunciado a cursos los fines de semana. Las mujeres tienen que cuidar, y ya bastante con cumplir con el horario. Entonces, si para poder ascender los cursos son por la tarde, y son
horas extras o no son horas dentro de tu actividad laboral, ya le está cerrando completamente la posibilidad a una mujer de tener los puntos suficientes para llegar arriba. Ya no solo que afecta a su formación personal, a su posibilidad de seguir aprendiendo, sino a su posibilidad de conseguir puestos arriba. En otro punto, bueno, no sé si hay, porque para hacer horas extras, yo digo que hay gente que hace horas extras, los hombres lo tienen más fácil también, porque hacer horas extras que nosotras no podemos. Yo nunca pensaba en hacer horas extras. Yo me mataba por las mañanas, porque yo no me podía permitir el lujo de venir por la tarde. Ya bastante que por la mañana tenía a los niños medio encajados, pues imagínate por la tarde venirme y hacer horas extras. Me era prácticamente imposible. Y entonces ahí tenemos las razones por las que las mujeres cobran menos, por las que las mujeres no pueden subir. Y aunque estemos en un ámbito, bueno, que es la administración, que en principio lo tenemos todo muy fácil, y ahora vamos porque también al margen de entrevistar a las mujeres que son empleadas públicas, también tuvimos la posibilidad de entrevistar a las mujeres de empresas auxiliares, donde ocurre una especial, y fue muy bonito. De esto se encargó precisamente la compañera Pilar Pinto, y fue un ámbito muy bonito en el que ella pues, nos trasladaba pues, una situación de autoorganización y de sororidad precioso en el que ellas pues, lograron por fin tener representación sindical y representación en el comité de empresa, luchando muchísimo por sus derechos y rompiendo un poquito con el esquema de que las mujeres nos tratamos muy mal. No, también sabemos luchar y empezamos a aprender a luchar. Y ahí sí que no os voy a contar más y a ver si así os animo a que leáis el libro. Porque realmente yo creo que esa es una de las partes más bonitas, al menos a mí me gustó muchísimo. Quiero hacer también una reflexión, básicamente porque me tocó también uno de los capítulos, el capítulo jurídico, por mi formación jurídica, y en algún momento se ha dicho pues, que es necesario legislar más. Igual hay que legislar mejor, ¿no? No tanto es el más, sino como mejor. E igual deberíamos de empezar a tener en cuenta y a preguntar cuando se crea una norma qué dotación presupuestaria hay y si tiene recursos humanos, porque igual estamos hablando de papel mojado, es decir, no va a tener capacidad de trascender y de provocar un cambio. Realmente en este ámbito, como en todo el ámbito del derecho laboral, tiene una gran influencia lo que es el derecho comunitario. ¿Por qué? Porque le interesa mucho a Europa establecer un modelo social. Bueno, venga, no voy a discutirlo, pero lo que no podemos es negar que existe unos razonamientos, o sea, un origen económico de lo que es Europa y que realmente hay un interés importante de que no exista competencia desleal. Ya realmente, bueno, pues la mayoría de la normativa en todos los países se establecen a través de directivas y los contenidos pues vienen de Europa. Pero no olvidemos algo, y esta es la reflexión porque no me quiero meter a hacer un análisis dogmático ni muchísimo menos. Hay algo que no podemos olvidar, es la perspectiva de que un reconocimiento legal no determina un reconocimiento social. Y hasta que el reconocimiento social no exista un movimiento social, un cambio pero importante, de base, porque la discriminación permea cada institución y esto no va a suponer un cambio, una realidad jurídica no va a ser realista si el cambio social no es real, y eso no lo podemos olvidar. Es decir, si en el ámbito, como es de una administración, no somos capaces de señalar importantes situaciones de discriminación, donde hay estabilidad laboral, unos sueldos ya fijados, un acceso regulado, imagínense en el mercado laboral, privado, o en el sumergido. Entonces ahí nos encontramos con un problema. El cambio tiene que ser real. Y ahora permitidme terminar con unas palabras que no son
no son mías, es de una de mis autoras preferidas, que no soy la que leí. y que bueno, pues precisamente lo utilizamos para comenzar este libro, porque me pareció muy bonita, me gustó mucho, y me gustaría terminar con estas reflexiones, ¿no? Dice, somos volcanes. Cuando nosotras las mujeres ofrecemos nuestra experiencia como nuestra verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas. Aparecen nuevas montañas. Muchas gracias.